Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale. Sabe griego y latín, pues ha sido, como recordaréis por las intervenciones anteriores, el traductor del texto de Gramsci, el cuaderno número 11 de los cuadernos de la cárcel, que es una de las últimas cosas en las que estuvo metido intelectualmente Manuel Sacristán. Y además de eso, pues Miguel está en el origen también del movimiento de los universitarios, de las comisiones obreras de enseñanza y de otras muchas más cosas. Personalmente conmigo en un montón de batallas políticas. En la línea de tomarme en serio la orientación ecologista no solo de Manolo, sino afortunadamente parece de gran parte de la izquierda contemporánea, pues he aplicado este principio también a la producción intelectual, y entonces una de las medidas básicas de crear una producción, en fin, de tener una producción sostenible es el reciclaje. Entonces yo he aplicado esto y he reciclado para esta charla o para esta mesa redonda el prólogo de una publicación no nata, pero que espero que algún día nazca, que es una colección de escritos de Manuel Sacristán sobre dialéctica, que, en fin, aquí está presente el editor. Aprovecho para, en su nombre, decir que si toda ayuda que pudiera venir encaminada a que esa publicación sea posible, no precisamente por mi contribución a ella, sino por los textos de Sacristán que ahí se encuentran, pues será bienvenida. Entonces, como es un reciclaje, naturalmente, pues hay cosas que no son propias de la intervención oral, con lo cual voy a intentar suprimirlas y saltar un poco por encima de esos obstáculos que harían esta intervención mía bastante soporífera, ¿no? Porque en el texto que he titulado Dialéctica sin dogma, pero sin interrogante, claro, porque como habréis visto en el texto en el número extraordinario del Viejo Topo, donde se recogen algunos textos de Sacristán, pues ahí tiene una intervención, bueno, una respuesta indignada dirigida a la doctora Benedía sobre el título original alemán de la obra de Robert Havemann, que se publicó con ese título, Dialéctica sin dogma, y él reacciona justificando por qué en castellano se había suprimido el interrogante. En fin, no entro en más detalles, es una expresión irónica en realidad. De hecho, dialéctica sin dogma es una perogrullada, porque claro, sí, por definición, el enfoque dialéctico de los problemas, al menos en filosofía, presupone justamente la superación de posiciones dogmáticas enquistadas. O sea que, bien, entonces, en esta primera parte que me salto, sencillamente se hace un repaso
filológico, se quiere, del origen del término dialéctica, qué es lo que ha significado, y simplemente me quedaré con la definición que da Aristóteles, o la interpretación que le da Aristóteles inicialmente, que es pues básicamente el arte de la discusión y la refutación, ¿no? La disputatio y la refutatio, que era lo que se practicaba en las escuelas medievales. Y sobre esa base, que en principio pues no tiene demasiada trascendencia filosófica, es decir, era de hecho una de las partes del trivium, de donde viene precisamente trivial, ¿no? Sobre esa base, Hegel, en un tour de force intelectual, aunque partiendo también del uso que había hecho Kant del término dialéctica, pues monta su peculiar concepción de la dialéctica como movimiento por el cual lo real, a través de su constante autonegación que es debida al cambio interno, digamos, endógeno, y al choque externo, o cambio exógeno, acaba recuperando la unidad, entendida no ya como simple afirmación de su ser, ni tampoco, claro está, como simple negación, sino como negación de todas sus negaciones, o identidad que contiene en sí, superándolas, todas las diferencias. Recuérdese la tesis de Spinoza, según la cual omnis determinatio es negatio. Lo indeterminado es también lo infinito, que al determinarse se limita, negando por tanto su infinitud. Para recuperarla debe negar esas determinaciones negaciones, pero no para retroceder al vacío estadio primigenio de indeterminación, sino para avanzar hacia un nuevo estadio de plenitud, donde todas las determinaciones se funden sin perder sus contenidos. A lo largo de ese proceso, la realidad deviene consciente y dueña de sí, se hace espíritu, síntesis de realidad e idealidad. En una palabra, Dios. Recordad que para Hegel Dios no es el origen de la historia, sino su resultado. Bueno, aquí comentarios obvio los comentarios sarcásticos. Puede decirse con bastante aproximación que es de esa versión hegeliana de la dialéctica de donde procede el actual uso común y vulgarizador del término. Se considera, pues, dialéctica una noción cuyos perfiles no son fijos, sino que muestra sucesivamente facetas diferentes, pero no de manera aleatoria, sino con arreglo a una pauta consistente en que la consideración de cada una de las facetas lleva necesariamente a considerar su complementaria, es decir, su negación, y por ello mismo a situarse en la óptica del universo discursivo que engloba ambas. Dado que esa dinámica entraña sucesividad en el pensamiento, incorporando la temporalidad como rasgo inherente a la representación de lo real, la perspectiva dialéctica parece especialmente idónea para el estudio de los procesos históricos. Hijo, pues, de ese uso de la dialéctica es el historicismo, presente ya como rasgo fundamental en la filosofía de Hegel, y consistente en la generalización de la perspectiva histórica para aplicarla a cualesquiera fenómenos. Marx, en su crítica de las ideas sociales y económicas de la burguesía triunfante, la bestia triunfante, ¿no?, recurre al enfoque historicista hegeliano, si bien depurado del idealismo de su versión original, para negar el carácter, es decir, recurre a esa versión, negando su degradación idealista, para negar el carácter natural, permanente, de las formaciones sociales y los modos de producción. Con ello mantiene, dentro de una concepción materialista no dogmática, la obvia distinción entre fenómenos históricos y fenómenos naturales. Distinción que luego ciertos seguidores suyos acabarían difuminando al tratar de aplicar la dialéctica también a los procesos naturales. Una muestra del abuso de la dialéctica en cierta tradición marxista, y esto es uno de los temas recurrentes que le he oído yo comentar a Manolo en su momento, incluso en el sentido de fenómenos sociales, es el uso de términos como contradicción para referirse, por ejemplo, a los antagonismos de clase. Y no hablemos ya de las contradicciones en el seno del proletariado, etcétera, expresiones que a más de uno le sonarán, ¿no? Es este uno de los aspectos negativos, no negado a su vez, de la herencia hegeliana. Consiste en asimilar a una contradicción que es en puridad la afirmación y negación simultáneas de un mismo contenido proposicional, lo que no es sino una oposición de fuerzas, tan afirmada la una como la otra. En realidad, tampoco atendiendo al plano meramente discursivo tiene sentido hablar de contradicción en la dinámica dialéctica de afirmación
negación y negación de la negación, pues éstas corresponden a momentos sucesivos de la conciencia y en último término se refieren a realidades complementarias que integran una unidad de orden superior. Podría incluso decirse que precisamente porque la contradicción es imposible, es decir, porque no pueden coincidir plenamente algo y su negación, por eso la realidad se dilata en el tiempo, para poder desarrollar todas las potencialidades que, de darse concentradas en un punto, se anularían recíprocamente. Pero el uso marxista de la dialéctica admite una generalización que, sin entrar, como parece pretender Engels en la dialéctica de la naturaleza, en el detalle de cada uno de los fenómenos físicos, muestre el carácter global, es decir, la unidad de todos los procesos que tienen lugar en el cosmos, tanto físicos como sociales. Al referirse al cambio de talante intelectual en la Alemania de mediados del XIX, dice Engels en un texto inicialmente concebido como prólogo al Anti-Düring e incluido luego en la mencionada dialéctica de la naturaleza. Dice Engels, y con el hegelianismo se echó por la borda la dialéctica, precisamente en los momentos en que se imponía con fuerza irresistible el carácter dialéctico de los fenómenos naturales y en que, por tanto, sólo la dialéctica de las ciencias naturales podía ayudar al hombre de ciencia a escalar la montaña teórica, para entregarse de nuevo, es decir, se abandona, para entregarse de nuevo con gesto impotente en brazos de la vieja metafísica. Es decir, está acusando a la ciencia positivista de la segunda mitad del XIX de una nueva metafísica, solo que una metafísica totalmente muerta en su impulso, porque en fin, la metafísica clásica todavía se le podría encontrar una fuerza creativa. Es decir, la perspectiva dialéctica de búsqueda de la identidad a través de, no al margen de, las diferencias, es al menos útil metodológicamente para superar la unilateralidad de cada una de las diversas disciplinas científicas. En uno de sus textos más brillantes sobre el valor de la dialéctica para el conocimiento, La tarea de Engels en el Anti-Düring, que es el prólogo a la edición Home del Anti-Düring, Manuel Sacristán sostiene, es un texto bien conocido, pero en fin, lo cito, que la perspectiva dialéctica permite reconstruir como totalidad concreta lo que las diversas abstracciones obtenidas por el método científico, forzosamente reductivo, habían previamente escindido. Cito a Sacristán: los todos concretos y complejos no aparecen en el universo del discurso de la ciencia positiva, aunque ésta suministra todos los elementos de confianza para una comprensión racional de los mismos. Aquí no sobra ni falta una palabra, en fin, me evito los comentarios, pero lo que no suministra es su totalidad, su consistencia concreta. Pues bien, consistencia entiéndase aquí en el sentido castellano, etimológico, y no en el sentido barbárico inglés. Pues bien, el campo o ámbito de relevancia del pensamiento dialéctico es precisamente el de las totalidades concretas. Hegel ha expresado en su lenguaje poético esta motivación al decir que la verdad es el todo. En efecto, como también señala un autor británico de finales del XIX e impropiamente considerado idealista, Francis Herbert Bradley, todo concepto prescinde de la existencia, es decir, de la individualidad concreta de la cosa. Solo la recomposición de los diversos predicados, abstractos por sí mismos, en una totalidad, permite superar el carácter relativo de estos y recuperar la concreción individual del sujeto, identificado con lo absoluto. Pues solo la totalidad de las cosas constituye un auténtico y real individuo. Todos los conceptos tomados aisladamente no son sino apariencias en el vocabulario de Bradley. Esta argumentación de Bradley encaja perfectamente dentro del patrón dialéctico aquí considerado. La idea de que la realidad no puede consistir en un agregado aleatorio de elementos independientes meramente conectados por relaciones extrínsecas establecidas por nuestra mente es en el fondo una idea tan vieja o más que la filosofía. Y es probablemente por encima del juego ideal discursivo de conversiones de contrarios y negaciones de negaciones, la verdad que sigue vigente tras el término dialéctica. De este modo realmente dialéctico y no dogmático, entiende Sacristán la dialéctica como herramienta de un pensamiento volcado sobre la praxis, porque es justamente en la praxis y no en el pensamiento puro donde el ser humano realiza de facto la síntesis de los distintos enfoques y perspectivas que una mente como la nuestra solo sabe separar y contraponer. Y Fabio Linguis.
siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994.